Muchas gracias por estar en la trinchera de José Luis Hernández. Queridos amigos, en la próxima emisión de La Trinchera con José Luis Arevalo. La Trinchera con José Luis Arevalo. De hecho, llegué a mi casa y le dije a mi mamá que yo quería dedicarme a eso y me dijo que estaba loco, pero pues me dijo, pues ten mucho cuidado, aplícate mucho porque en este país pues es muy difícil que te den una oportunidad para ser corresponsal de guerra, porque esto de ser corresponsal de guerra no es cualquier cosa. Se necesita mucha experiencia, no la tienes. Se necesitan muchas ganas, veo que tampoco las tienes. Se necesita presencia en la televisión, tampoco la tienes. Entonces mejor prepárate y deja de quitarme el tiempo. Pero cuando yo estaba en la guerra, en Irak, mis hijos estaban bien chiquitos, tenían 6 y 4 años. Iñaki tenía 4 y Joanita tenía 6. Yo siempre me los llevaba allí en el chaleco, en la bolsa del chaleco, y siempre los tenía aquí, siempre. Pues ya lo tienen aquí, está con nosotros en la trinchera mi querido compañero, colega de muchas batallas, el señor Eduardo Salazar, el querido Lalo Salazar, y créanme que no es fácil platicar de corresponsal de guerra a corresponsal de guerra, pero es una maravilla que estés con nosotros aquí en la trinchera, Lalo. Oye, no, al contrario, José Luis, felicidades, qué buena cosa lo que estás haciendo y qué buen lugar. No, muchas gracias, es tu casa. Quiero empezar por la pregunta que le hacemos a todos los que amablemente nos acompañan aquí en el estudio. ¿Qué significa para Lalo Salazar la guerra? No, pues es un punto de inflexión en todos los sentidos. Es un punto de cambio, es un punto de extrema violencia, es un punto de pensar muchas cosas, es un punto de tener mucho miedo. Todo el tiempo tienes miedo. Es un punto de sobrevivencia y es un punto, pues, para salir adelante con lo que tú traes en mente, que es informar y contar esas historias que si los corresponsales de guerra no estuvieran ahí, difícilmente la gente se enteraría. Esa es la guerra que tú y yo hemos cubierto como reporteros. Pero ¿cuál es la guerra de Lalo Salazar? Lalo Salazar, ¿cuál es su guerra propia de todos los días cuando te despiertas? ¿Y cómo luchas con ella? No, pues hay muchas cosas, ¿no? La verdad, yo pienso que la guerra, es que no me gustaría llamarlo guerra, porque la guerra es espantosa, es horrible, es algo que no es deseable para nadie, es una situación traumática en todos los sentidos. ¿Cuál es mi guerra personal? Pues no tengo guerras personales, no lo podría yo comparar con lo que yo viví en las guerras armadas en Irak, en Ucrania, que son terribles, ¿no? Pero, y tú mismo lo has vivido en Afganistán y en otros varios países, en Irak, en Turquía, en fin, tú lo has vivido también. Pero así como yo tengo una guerra, la guerra de Lalo Salazar, no hay demonios que te... No demonios. No. Quizás hacer las cosas bien, ¿no? Hacer las cosas bien, y llevar dinero a mi casa. Esa es la guerra de todos los días. La lucha. La lucha yo creo que es importante, ¿no? Hacer las cosas bien y llevar dinero a mi casa. La pregunta que todo el mundo se hace cuando nosotros nos entrevistan, los miedos, da miedo ir a la guerra, ¿no? Mucho. No miedo, pánico. ¿Cómo luchas, cómo trabajas con el miedo? Yo lo he trabajado de la siguiente manera. Procuro no pensar, y así ha sucedido desde la primera vez que me dieron la oportunidad de ser corresponsal de guerra. Siempre procuro no pensar en que me va a pasar algo. Sin embargo, el miedo es tu mejor aliado. El miedo es tu mejor aliado porque te permite llegar hasta donde tienes que llegar. Porque en las guerras, tú lo sabes, si das un paso de más, pues puede ser de consecuencias fatales, ¿no? Entonces tú tienes que no jugarle al héroe, que no eres ningún héroe. Tú lo único que estás haciendo es contar historias. Y
tener en la mente que no te va a pasar nada. Pero eso también es una utopía, porque yo estando allá, por ejemplo, cuando iba a empezar la guerra de Irak y había el ultimátum famoso y nos decían que Saddam Hussein nos iba a gasear y que nos iba a tirar de todo y que nos iba a usar como rehenes, y que me tocó ver como muchos colegas de otros países de las televisoras estadounidenses se salieron de Irak antes de que empezara la invasión, porque tenían miedo de que les fuera a pasar algo. Y de hecho la instrucción del Pentágono hacia ellos fue: sálganse de Bagdad, porque Bagdad es un sitio muy peligroso. Yo lo vi cuando tomaron esa decisión, y nosotros, Alejandro, Jorge y tu servidor, pues estábamos ahí y nos preguntábamos si nos quedábamos o nos íbamos como los gringos, porque pues el miedo está presente, y tomamos la decisión de quedarnos porque a eso habíamos viajado. Afortunadamente no nos pasó absolutamente nada. Tengo una anécdota de Jorge Pliego, en paz descanse, que una vez en plenos bombardeos y todo esto, cuando terminaron los bombardeos, se comunicó con su esposa, con Betty. Y yo lo escuché hablando con Betty, pero él no me vio a mí. Yo entré a la recámara y él estaba hablando con Betty. Y a Betty le estaba diciendo: oye, Betty, pues quiero decirte que te quiero mucho, quiero decirte que si no regreso, que le digas a mis hijos que los quiero mucho, que son bien importantes para mí, que estoy haciendo lo que me gusta, pero... y a ti decirte que también te amo, si no regreso no pasa nada. Y así fue toda la conversación, que duró varios minutos, quizá unos 15, 20 minutos en ese sentido. Cuando cuelga, él estaba llorando, y voltea y me ve a mí, y yo le dije con toda franqueza, le dije: oye, Jorge, eres un estúpido. Claro. ¿Por qué le dices eso a tu mujer? ¿Sabes cómo está tu mujer en este momento? Va a estar hecha un piltrafa, va a estar como loca pensando en que te vas a morir. Y no solo eso, también va a pensar que yo me voy a morir, y le va a hablar a mi esposa y también se va a poner con una angustia terrible. Entonces, ¿para qué haces eso? Y dice: es que tú no entiendes. No entiendo qué, si estamos en la misma posición. No, es que yo quería despedirme de mi esposa. ¿Pero por qué te vas a despedir? ¿Te va a pasar algo? No digas esas cosas. Y dice: no, es que tú no entiendes. Total, nunca me entendió y yo nunca lo entendí. Y bueno, pues cada quien interpreta y asimila las cosas como uno las asimila en una situación así. Te lo pregunto a ti. Sí. ¿Tú cómo lo haces? Tú que también has estado entre los balazos, ¿cómo? ¿Tú le hablarías a tu esposa en ese momento para decirle que a lo mejor no regresas? Nunca te vas con la intención de pensando que te va a pasar. No, para nada. Así como entras, sales. Sí, claro. La gente nos ubica siempre cuando empiezan estas coberturas, cuando llegamos al éxito, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo fue la infancia de Lalo Salazar? ¿Dónde creciste? ¿Cuáles fueron tus deseos? Muy divertida. Cuéntame. En la calle. Como yo igual, digo, somos de la misma, estamos igual. ¿En qué colonia y qué haces? ¿Cómo fue la infancia de Lalo Salazar? No, pues fíjate que yo tuve la fortuna de nacer y crecer con una familia increíble. Mi papá era médico, era cardiólogo. Él trabajó muchos años en el Instituto Nacional de Cardiología, fue director del instituto. Tenía su consultorio, y mi mamá pues pinta desde que yo tengo uso de razón. Ella siempre se dedicó a la pintura, hasta la fecha le encanta, es una apasionada del arte, de la historia del arte. Y yo pues era un chavo pues muy inquieto, me gustaba siempre, no fui bueno para la escuela, la verdad. Igual que yo. Nada. Pero porque pues yo tenía otras cosas en la cabeza. Me gustaba mucho estar con mis amigos en la calle, jugar en el parque, la bicicleta o la patineta o la avalancha, ir a excursionar. Y siempre, desde muy niño, siempre pues me encantaba preguntar. A toda la gente con la que yo convivía, mis amigos, su familia, al de la tienda, pues al de la calle, al que va conduciendo el taxi o al chofer de alguna familia de por ahí, siempre me encantaba preguntar y hacía como mis historias, ¿no? Y pues desde entonces yo creo que tengo esa vocación de... Pero estudiaste periodismo. Sí, pero fue porque vi una película
que me llamaba mucho la atención, me llamó mucho la atención cuando la vi. Pues dije, yo quiero ser como este cuate, que se llama Los Gritos del Silencio, que trata de un corresponsal en Camboya y cómo tiene que llevar sus historias al New York Times, ¿no? Entonces, cómo se hace de amigos en la tierra en conflicto y cómo le tenía que hacer para juntar la información y llevar la historia y el camarógrafo, en fin, un chorro de cosas. Y yo vi esa película y dije, yo quiero hacer eso. De hecho, llegué a mi casa y le dije a mi mamá que yo quería dedicarme a eso y me dijo que estaba loco, pero al final, cuando vio que sí iba en serio, pues me dijo, pues ten mucho cuidado, aplícate mucho porque en este país pues es muy difícil que te den una oportunidad para ser corresponsal de guerra, porque además solo hay un... ¿Ya querías ser corresponsal de guerra? Sí. Antes de entrar a Televisa. Sí. Yo entré a Televisa porque yo quería ser corresponsal. ¿Cómo entraste a Televisa? Pues tuve la fortuna, la gran fortuna. Yo ya estudiaba el primer semestre de la carrera de comunicación en la Universidad del Nuevo Mundo. Y tuve la fortuna de que mi papá, que era médico, cardiólogo, pues conocía a mucha gente. Entonces le pregunté, oye, pa, ¿tú no conoces a nadie en Televisa? Porque fíjate que yo quiero entrar de reportero. A mí me gusta. Además, a mí me gustaba mucho ver la televisión a Jacobo Zabludovsky, a Abraham Zabludovsky, a Ricardo Rocha, a Guillermo Ochoa. Me gustaba mucho leer el periódico. Me gustaba la sección de deportes y el periódico en general, información general. Y mi mamá me dijo, solo hay un Jacobo. Mi mamá es estadounidense, ¿no? Ya lleva miles de años en México, pero habla todavía así. Dice, Eduardo, solo hay un Jacobo Zabludovsky en México, olvídalo. Solo hay una Lolita Ayala, olvídalo. Como que no me daba muchos ánimos. Pero ya después me dijo, no, pues prepárate muy bien porque pues de entrar a ser corresponsal de guerra implica muchas cosas. Me da muchísimo miedo, pero además pues tienes una gran responsabilidad y para eso tienes que prepararte. Y entonces entré a Televisa con la ilusión de ser corresponsal de guerra. Yo entré en el 87, el 15 de enero del 87. Y en el 90, pues ocurre la primera guerra del Golfo, cuando Saddam Hussein decide invadir Kuwait. Y pues en ese entonces yo estaba cubriendo la Guardia Nocturna, porque pues así empezamos todos, cubriendo la Guardia Nocturna, cubriendo todo lo que pasa en la Ciudad de México. Y esa noche estaba yo viendo a Jacobo Zabludovsky en La Guardia y Jacobo salió diciendo que Saddam Hussein había decidido invadir Kuwait. Entonces dije, esta es mi oportunidad de ser corresponsal de guerra. Terminé mi guardia a las 8 de la mañana y me fui directamente a la Embajada de Irak en México a decirle al señor embajador que Televisa me había mandado a mí para explorar la posibilidad de mandarme a su país para cubrir el conflicto armado que estaban viviendo. Y pues primero me dijo, sí, cómo no, me pidió ahí pues documentos de la empresa, ¿no? De que, porque todo eso se manda al Ministerio de Información iraquí, todo esto. Y entonces dije, pues ahí va a haber problemas, porque si yo pido pues algún documento que me está pidiendo la Embajada de Irak, pues me van a decir, niño, ponte a hacer otra cosa. Y entonces, pues escribí yo la carta y la firmé pues como si fuera Jacobo, ¿no? Me acuerdo. Sí. Sí. Jacobo obviamente supo de esto ya mucho después, pero así pasó. Y al mes me hablan y me dicen, señor Salazar, usted y su equipo tienen autorización para ser enviados de Televisa a mi país, a Irak. Entonces me puse bien contento. Regresé a Televisa ya con el pasaporte y la visa en la mano y se lo enseñé a Jacobo, le toca a Jacobo. Y Jacobo, pues en ese momento, dejó de hacer lo que estaba haciendo. Se levanta del escritorio, se quita los lentes, los limpia con la corbata, así, empieza a caminar alrededor de mí, así, yo nada más lo volteaba a ver así. Y me empieza a decir, mira niño, deja de quitarme el tiempo y mejor ponte a trabajar. Porque esto de ser corresponsal de guerra no es cualquier cosa. Se necesita mucha experiencia, no la tienes. Se necesitan muchas ganas, veo que tampoco las tienes. Se necesita presencia en la televisión, tampoco la tienes. Entonces mejor prepárate y deja de quitarme el tiempo. Y así fue. Y pues Jacobo tenía toda la razón del mundo porque en aquel entonces, pues la verdad estaba yo hecho pues un güey para la tele. Sí, la verdad es que no me hubiera imaginado cómo hubiera sido
mi experiencia en esa primera guerra del No, Golfo. luego vino la trayectoria del helicóptero, reportear muchas cosas. Vamos a la guerra y vemos a la muerte muy cercana, Sí, todos claro. los días, ¿no? Sí. La Y- respiras, la hueles. Pero a lo mejor no te toca tus venas más sensibles hasta que no te toca alguien cercano. Sí, por supuesto. Tu papá, ¿cómo sentiste tú la muerte de tu papá? Después de, cuando lo analizas después de, he visto muertos por todos lados, pero se murió mi papá. Sí, de hecho es una imagen que no se me quita. La imagen de mi papá muerto no se me quita. La pienso y a veces me despierto pensando en él con cómo estaba ese día, ¿no? Y obviamente me dolió muchísimo. De hecho, yo cuando era niño, yo creo que era el miedo más importante que tenía, perder a mi papá, ¿no? Y cuando murió mi papá, que ya murió grande, murió a los 91 años, ya estaba muy enfermo, pues yo ya ya esperaba en cualquier momento que iba a haber un desenlace fatal, pero al mismo tiempo, pues no lo anhelas, ni lo buscas, y esperas No te que lo no, imaginas. sí. Aunque a veces piensas que pues, ojalá ya descanse, porque está muy difícil su situación física, su salud. Pero cuando murió, no, pues sí, me derrumbé, me caí. Sí, muchísimo. Y hablas del miedo con tu papá y tu mamá. Pues peor. Por eso me refiero yo al principio de la entrevista, los miedos de Lalo, ¿no? Las batallas de Lalo. Sí. Y Mi mamá es una persona muy fuerte. Igual lo era mi papá, pero mi mamá es una persona que no se anda con rodeos. Mi mamá es una persona que pues siempre te empuja para adelante, ¿no? Siempre está atrás de mí, pero no atrás de mí porque yo sea lo importante, sino siempre me está empujando y no dándome coba ni diciéndome, oye, lo que estás pensando está fácil y yo te voy a ayudar. No. Lo quieres, búscalo y hazlo. a la fecha, aunque ya es mayor, Ajá. Hazlo y búscalo y además te critica y te señala y te dice y no me gusta esto y no me gusta esto que hiciste. Yo siempre le preguntaba cómo lo viste y yo a veces sentía que le daba pena verme en la televisión, te lo juro, ¿no? Entonces, pues era complicado ahí enfrentar a mi mamá en ese sentido, pero yo le agradezco que sea así porque pues eso es lo que de alguna forma marca tu camino claro. para adelante, ¿no? No, y te pregunto esto porque la gente siempre, cuando vamos a la guerra, creen que nosotros somos de piedra, ¿no? Esa gente no siente. Y No, creo que ¿cómo no? adentro Sientes tenemos mucho. un corazón súper débil a pesar de todo lo que hemos vivido. Por ejemplo, los hijos, Lalo. ¿Qué pasa con tus hijos? No, pues ahí sí también, de hecho ese era mi miedo. O sea, yo te platiqué ahorita lo que pasó con Jorge Pliego cuando se refería a sus hijos. Pero cuando yo estaba en la guerra, en Irak, mis hijos estaban bien chiquitos, tenían 6 y 4 años. Iñaki tenía 4 y Joanita tenía 6. Y yo siempre me los llevaba allí en el chaleco, en la bolsa del chaleco, y siempre los tenía aquí, siempre. Y cuando tomamos la decisión de quedarnos en Irak y que se fue toda esta gente para evitar el inicio de la guerra, pues yo en ese momento dije, caray, estaré haciendo lo correcto. Y siempre veía a mis hijos en las fotos y decía, no voy a llegar y va a estar bien. No pasa nada, los voy a volver a ver, o sea, cuando me despedí, ahora que me fui a Ucrania, pues ya mis hijos ya son mayores, Sí, ya sí. tienen 26 y 24 años. La despedida fue horrible. Bueno, cuando les dije a mis hijos que me iba a Ucrania, Juana, mi hija, empezó a llorar y me dijo que era un imbécil, que cómo se me ocurría. Iñaki me dijo, mira papá, mejor arregla la guerra que tienes aquí en casa. Es como de una guerra personal. Sí, bueno, porque me estaba divorciando, ¿no? Desgraciadamente me divorcié. Bueno, no desgraciadamente, me divorcié. Son etapas. Me divorcié y bueno, pues cuando me fui a Ucrania, pues estaba en ese proceso y pues obviamente pues surgió la posibilidad, la oportunidad de ir a Ucrania. Yo nunca digo que no cuando hay una oportunidad de esa, es la verdad, porque no es de que me guste la guerra, pero sí me apasiona contar esas historias, la verdad, sí creo que es importante. Y
Pues mis hijos no me entendían, pero al final lo entendieron perfectamente, ¿no? Y Ana, mi hija, me decía, por favor no vayas a donde vayas, estén las bombas, porque yo llegué a Ucrania sin visa. Entonces tuve que entrar por Rumania y me costó muchísimo trabajo entrar a Rumania porque no teníamos la visa. Entonces entré con una organización que se llama Remar, que es de ayuda humanitaria, y entré como ayuda humanitaria a Ucrania. Y antes de entrar, que estaba yo en la frontera, que ahí me tocó ver unas cosas terribles, que tienen que ver mucho con la familia, porque pues la guerra acababa de empezar. La multitud, eran multitudes, eran... Pero sí, pero veías gente y más gente y gente, y veías a las mamás con los niños en brazos o en carriolas, y veías a los hermanos chiquitos cargando al hermanito chiquito, y además les veías los rostros y las caras, y con unas nevadas terribles, o sea, la nieve hasta acá, así, o sea, espantoso, y con la cara de no saber a dónde ir y a dónde van a ir, porque cruzaban la frontera, pues ya se libraban, sentían una emoción. En los niños veías la inocencia de los chavitos, ¿no? Pero luego veías a las familias, a las mujeres, a las abuelitas, a los abuelitos, con los nietos, con los hijos, acá. Pero volteabas para atrás, o sea, bueno, yo volteaba en este caso para adelante, porque nosotros siempre vamos al revés, ¿no? De cómo va huyendo la gente. Y yo volteaba para adelante y veía ahí en la línea divisoria a los papás, o a los esposos, o a los hermanos. Combatientes, ¿no? Que se despedían así, y eso te partía el corazón, porque veías ahí cómo había ley marcial, hay ley marcial en Ucrania en los hombres mayores de 18 y menores de 60. Aunque tengan alguna discapacidad, no pueden abandonar el país. Entonces veías todas esas escenas y era un shock que a mí en lo personal me ayudó muchísimo para comprender y empezarme a adentrar pues al tema de la guerra, sí, que es, tú lo has vivido, y ahí eso me humanizó mucho de lo que pensaban esas miles y miles de familias que estaban abandonando el país. Entonces, cuando veía esas escenas de los niños, pues obviamente también pensaba yo en mis hijos. Claro, tenemos, yo lo he dicho siempre, la profesión más bonita de todas. Sí. Es maravillosa esta profesión, pero como tal, y cuando uno va subiendo, pues en el camino va viendo piedras en el camino y va viendo golpes por la espalda. Sí, y como decimos en la guerra, y fuego cruzado. Y cómo Lalo Salazar ha logrado llegar a donde llega, justamente haciendo a un lado estos tiros por la espalda, estas piedras en el camino, que pues son otros periodistas que no han llegado a nosotros, pero que quisieran estar. Pues mira, yo creo que ese mensaje que me dio mi mamá cuando le dije que quería ser corresponsal de guerra, y que me contestó con eso de que solo hay un Jacobo Zabludovsky y solo hay una Lolita Ayala. Ahí me lo dijo todo. Ahí me estaba diciendo, entrar es muy complicado. Entrar a la televisión es muy complicado, es para personas que tienen ya de alguna manera, pues alguna relación, tienen algo definido, y tú desgraciadamente no tienes nada. En aquel entonces, pero en aquel entonces eres Lalo Salazar. Sí, y sí. Ya no es lo mismo. Entonces, ¿cómo luchas contra estos enemigos en esta guerra del... Pues es que siempre los va a haber, pero yo procuro no pensar en eso, José Luis, porque si me pongo a pensar en eso, entonces no hago nada. Y te lo juro, ver el tema de las envidias y ver ahí... A mí me da mucho coraje, te lo juro, me da mucho coraje. Muchísimo coraje. Y no me gusta pensar en eso, pero ahora que me lo estás preguntando te lo voy a decir. Que hay mucha gente en tu entorno, en tu alrededor, que le cae en el hígado que a ti te vaya bien. Que te vaya bien. Que tú, que tienes los dos noticieros estelares de las dos cadenas más importantes de noticias de N+ y de Televisa, del canal de las estrellas, pues que vean a José Luis ahí en el canal 2. Pues hay mucha gente que le da una envidia terrible y que dice, ¿por qué no me la dieron a mí? Entonces yo soy de los que pienso, oye, pues qué bueno que se la dieron a José Luis, vamos a sumar con José Luis para que nos jale a todos, ¿no? Pero hay gente que se les retuerce el hígado ahí porque tú tienes esa gran oportunidad. Entonces a mí eso sí me da mucho coraje, pero procuro pues quitarme esos fantasmas que tienen ellos y no pensar en eso. Y cuando descubro que alguien está pensando así,
pues lo busco y le llamo, oye, hermano, ¿cuál es el problema? ¿Por qué estás enojado? O sea, ¿qué hacemos? Tú me sirves muchísimo, pues vamos a sumar todos y así vamos a hacer un gran equipo. Pero pasa Sí, en la pasa. tele, pasa. Y conozco muchos. ¿Y cuántos has visto caer en tantos años? Sí. Y grandes. Se han caído atlantes, ¿no? Entonces, Sí, claro. Y ahí seguimos. Ahí seguimos. Lalo, pues un mensaje nos ven muchas personas, afortunadamente jóvenes, que quisieran ser Lalo Salazar, y que quisieran llegar a donde tú has llegado. Yo creo que lo más valioso para estos jóvenes es dar estos mensajes, ¿no? Yo siempre he dicho que hay un tema de disciplina, que es con lo que yo me he basado, ¿no? La responsabilidad, la disciplina, la creatividad, que mencionó Francisca Saavedra, que fue nuestra jefa. ¿Qué mensaje le puedes dar a todos estos muchachos que ahorita nos están viendo y así como tú dijiste quiero ser Jacobo, o hay un Jacobo, pues hay un Lalo Salazar, o hay un José Luis Arévalo, o ya no hay Lolita Ayala, pero hay alguna. ¿Qué les dirías? Daniel de Iturbide. ¿Qué les dirías? No, pues mira, yo creo que el consejo que yo les puedo dar es de que si lo van a hacer y si les gusta esta profesión, que como dices tú, para mí es la más hermosa del mundo, es el oficio más lindo del mundo, la verdad. Pues que se apliquen. Y que se apliquen en el sentido de que se preparen, que investiguen, que lean, que todo el tiempo estén enterados de lo que está pasando. Es una carrera con muchos sacrificios. A veces no hay navidades, no hay fiestas a las que van tus amigos, pero hay muchas compensaciones, hay muchas recompensas y satisfacciones que son inenarrables, la verdad. Y si te gusta, lo vas a lograr. Si siempre lo traes en la cabeza, lo vas a lograr. Si dudas, pues mejor dedícate a otra cosa. Lalo, muchísimas gracias por estar aquí en la trinchera. Otra trinchera más. Otra trinchera, esta sí hay que tener cuidado. Es Eduardo Salazar en esta extraordinaria producción de Canal Cero. Oye, felicidades, déjame decir algo. La verdad es que mis respetos, y aparte se siente una vibra increíble. Muchas gracias. Es tu casa, Lito, cuando quieras. Gracias. Estoy pidiendo chamba entre líneas. Bueno, pues ahí tiene al querido Eduardo Salazar, mi querido amigo Lalo Salazar, mi hermano del alma, créanmelo. Sí, la verdad. Una gran amistad, un gran periodista y un ejemplo para muchos. En esta producción de Canal Cero, La Trinchera con José Luis Arévalo, los esperamos en la próxima emisión. Gracias y pásenla.